Muy buenas tardes. A ver si contestan con un poco más de ánimo. Buenas tardes. Vamos a tomar 2-3 recaudos. Aquel que se duerma, trate de no roncar, para no molestar a los prójimos que siguen la conferencia. Segunda cuestión, para ubicarme, levanten la mano aquellos que son de aquí, de la provincia. Levanten, listo, ya vimos la potencia misionera. Después digo por qué hago la pregunta. Levanten la mano quienes son directivos de secundaria. Justamente la presentación que yo tengo armada va enfocada o está muy orientada a lo que es la gestión educativa en el nivel secundario. Aquellos que no son de ese nivel traten de hacer la aplicación analógica a lo que les toca. Y en este momento, cuando me toca comenzar con la charla, tengo varias ventajas a favor. La principal es que hoy durante la mañana hubo una serie de intervenciones sobre las cuales me puedo apoyar. La desventaja es el momento de la tarde, cuando empiezan a bajar los ravioles con las milanesas y todo lo que hemos compartido. Y saben ustedes que decía Piaget, todavía cuando no había ingresado 100% la era digital, que las personas podían seguir con un grado de atención constante una exposición unos 35-40 minutos, no más. Y a nosotros nos ponen frente a la fiera con 90 minutos. Yo voy a tratar de ser más breve, o por lo menos hacer algunos cortes a medida que vaya avanzando en la exposición. Divido la presentación en 7 momentos para ir dándoles a ustedes la pista por donde vamos, así ya se van alentando que falta menos. La primera de ellas va a ser una escena. Segundo, el marco teórico del cual yo parto el análisis. Tercero, problemática de transmisión de saberes y valores. Cuarto, el tema de escolarización, universalización de la secundaria. Un quinto punto de qué hacer como docentes y directivos. Un sexto punto, que es lo que más trabajó Ricardo hoy a la mañana, que es la mirada de la exhortación del Papa Francisco. Y el último punto, un cierre breve y que quiere ser por lo menos optimista. Yo les hago una aclaración para enfocar bien el tema. Cuando se hace la crítica o se marcan los límites o los problemas o las dificultades de lo que es el trabajo en la escuela secundaria, yo parto del supuesto que ninguno de los que está acá sentado y se hizo el esfuerzo de venir hasta acá está en la postura que yo voy a criticar. ¿Se entiende? Pero como a nosotros nos toca dirigir, trabajar con
compartir con muchos o algunos, según cada una de las situaciones, de las actitudes y de los posicionamientos que voy a criticar, por lo menos tómenlo como elemento de identificación, de caracterización y de empezar a pensar alguna estrategia de qué hacer con, diría un psicólogo, con los tóxicos. No sé si soy claro. O sea, con aquellos que no se enganchan en la tarea de educar, con aquellos que no se enganchan con los jóvenes, los que están a desgano, los que están con cara larga, los que no transmiten entusiasmo, los que se les diga lo que se les diga, pase lo que pase, siguen en la misma. Entonces hago esta aclaración para que no sientan o no perciban que la crítica va dirigida justamente a aquellos que vinieron a la misa. Es lo que hacen los curas, que siempre critican a aquellos que no están y se lo dicen a los que están. Ustedes están acá, entonces no los estoy criticando a ustedes y vinieron acá a buscar elementos para seguir en el camino. Entonces, lo que quiere ser la reflexión esta es dar algunos elementos para poder continuar con esa tarea. Entonces, punto 1, la escena. Son 3 imágenes. Lo leen todos. Es de la semana pasada. Dice que en la ciudad autónoma de Buenos Aires, por día, 3 chicos se van peleados de la casa con sus padres por temas de comunicación, buscan generalmente amigos o a alguien con quien tienen confianza, hasta tíos, familiares, se quedan con ellos y en 48 horas, ese es el promedio que marcan, la familia los encuentra y vuelven a la casa. Lo tomo nomás como un síntoma de un problema de comunicación, de entendimiento, de relación, y como un problema contemporáneo, porque quizás hace 20, 25 años esto no aparecía. Segunda escena. Es el nombre de un texto de 2014 de un pensador que voy a presentar en el tercer bloque, y Pulgarcita es la nieta del autor, que todo el día anda con los dedos en el celular, y de ahí él le pone el Pulgarcita por su modo de comunicarse, son los pulgares, y arma esa imagen de lo que sería la joven o el joven contemporáneo. O sea, nuestros alumnos son nuestros pulgarcitos. Así me voy a referir a ellos en la intervención. Tercera escena. Esto es un editorial del diario La Nación, uno de muchos del año pasado. El título es Deserción y abandono en la secundaria, que uno sabe ya de qué estamos hablando: alta escolarización hasta el tercer año de la secundaria, y después en tercero, cuarto y quinto, repitencia, abandono, salida de la secundaria. Entonces, en estas 3 escenas, lo que yo estoy haciendo es partir de acontecimientos actuales, poniendo el foco en los jóvenes, poniendo un referente que no es el de la organización escolar, ni es el del colectivo docente, ni es el de los directivos, sino los referentes de nuestro accionar educativo, que era lo que hoy se decía a la mañana, de tener un
un referente que sea distinto a nosotros mismos y que ese sea el objeto de nuestra preocupación. Y al poner esas tres escenas, yo lo que estoy poniendo son situaciones problemáticas. En la primera, la pelea. En la segunda, el problema de la comunicación. En la tercera, el abandono o la salida de nuestras instituciones. Por eso el título de la presentación es Problemáticas. O sea, partimos de problemáticas contemporáneas y a partir de esas problemáticas empezamos a hacer el desarrollo de un pensamiento. Segundo bloque, marco teórico referencial. Siguiendo con esta lógica, vamos a hacer un rodeo para armar un marco conceptual que me permita después a mí el análisis de la problemática de transmisión de contenidos y el tema de universalización de la secundaria. Y para ese marco conceptual me voy a referir a una definición de educación que hoy Ricardo utilizó, que es la que contiene el documento de Puebla, del cual se van a cumplir o se cumplieron 25 años. ¿Qué decía el documento de Puebla? La educación es la transmisión crítica de la propia cultura. Y al definir la cultura, decía que era el modo de vida de un pueblo, o las relaciones que los hombres establecen, eso es lo que usó Ricardo, con la naturaleza, con otros hombres y con Dios. Y al establecer esa triple relación, y al ser un modo de vida, un modo de estar, un modo de ser, un estilo, un ethos, lo que la educación debe hacer es transmitir a las nuevas generaciones los contenidos significativos de esa cultura. O sea, la educación formal es la instancia sistemática de transmisión de la propia cultura. No se hablaba de la cultura en ese documento en sentido elitista, ni siquiera ilustrado, o sea, los saberes que estaban en la enciclopedia, sino lo que una sociedad define como valioso para transmitirle a las nuevas generaciones. Eso es lo que decía el documento de Puebla, que es también la definición que usaba Durkheim a principios del siglo XX y era también la definición que usaba Lenin al inicio de la Revolución Rusa. O sea, transmitir el capital cultural acumulado de la sociedad. Dentro de ese marco, la educación funcionaba razonablemente bien. Por eso no había cuestionamiento a que el hecho de transmisión intergeneracional, que es de lo que se ocupa la educación, en cuanto a los saberes y valores, funcionaba, pues funcionaba dentro de un entorno, dentro de un tipo de sociedad, dentro de un modelo de organización y en general había evidencias de un buen desempeño. Cuando se hablaba de reformas de la educación, a lo sumo se estaba planteando modos más dinámicos de clase o la utilización de algún recurso o la modificación de algún contenido, pero no se estaba discutiendo el acto de transmisión en sí, que es lo que yo digo que está en crisis o con una problemática en el mundo actual. Y la pregunta entonces es, ¿cómo funciona en la actualidad la transmisión intergeneracional de saberes y valores en la educación? Y no lo restringo aquí solo a lo escolar,
estaba dando escenas familiares, o sea, cómo las familias transmiten a las nuevas generaciones lo que considera valioso como saber y valor, cómo la escuela transmite lo que la sociedad le manda a través del currículum o de los NAP. O sea, que es el mandato público de transmisión intergeneracional. Yo lo que estoy planteando es que ahí hay una dificultad. Y para empezar a dar una vuelta sobre este tema hay que referir a diagnóstico. Hay que empezar a ver, a hacer una lectura. Una lectura de los signos de los tiempos, o sea, de la época en la que a nosotros nos toca hacer la transmisión intergeneracional. Que hay bastantes elementos para pensar que no se está dando de la misma manera que como nosotros lo habíamos recibido hace 25, 30 o 40 años. Hoy estamos en un contexto diferente. Y esa mirada, esa lectura de los signos de los tiempos, hay que hacerlo de manera crítica, hay que hacerlo de manera inteligente, hay que ir armando las categorías para darle nombre a fenómenos que son nuevos. Esto también lo decía Ricardo, no nos podemos seguir manejando con conceptos e imágenes que sirvieron para dar cuenta de una sociedad que no es la actual. Entonces tenemos que construir categorías que den cuenta de los procesos actuales. Pero no se trata solo de un buen instrumental analítico, de categorías socioanalíticas sintético-comprensivas, sino también, eso lo dice Francisco en la Lumen Fidei, adoptar en la mirada los ojos de Jesús. O sea, no es solo una comprensión de contexto, sino un involucramiento personal en el mismo proceso de lectura. O sea, cuando yo parto de la realidad, parto del contexto, tengo que comprenderlo, tengo que identificar las problemáticas, tengo que generar las categorías de comprensión, tengo que involucrarme personal y afectivamente, tengo que darle nombre a estos nuevos fenómenos y procesos, y eso lleva a lo que sería un primer paso, que es la identificación del problema que tengo frente a mí. Muchas veces, por la tendencia inercial, mecánica, repetitiva o reproductiva de las escuelas, nosotros no hacemos este ejercicio y seguimos actuando como si los procesos de transmisión funcionaran tal como venían haciéndolo hace un par de décadas. Si yo puedo identificar una problemática, puedo comprenderla, puedo caracterizarla, puedo ponerle nombre, ya tengo la mitad del problema más importante resuelta. Porque yo ya voy a desatar los pasos que siguen, el discernir y el actuar, a partir de una caracterización lúcida del problema que tengo frente a mí. Si no hago ese proceso, la acción es ciega. Voy al bulto, voy tratando de repetir algo que me funcionaba en otra época y que era razonablemente eficaz en otro momento, y fracaso. Y en lugar de plantear que el que está enfocando mal la estrategia, porque parto de una lectura errónea del contexto, soy yo, responsabilizo o al contexto o responsabilizo a los sujetos del proceso de transmisión que no se produjo. Entonces la primera cuestión es ver. Dice González Vuelta, un autor que citó Ricardo,
en un libro que decía Teilhard de Chardin, ver o perecer. O sea, la primera operación mental por la cual nosotros aprendemos el contexto es el ver. Y él dice, en la sociedad audiovisual, en la sociedad digital, la mayor parte de los conocimientos de los que nos apropiamos entran por la imagen, entran por el ver, no entran por el texto. Y la escuela secundaria, nuestra escuela, es una escuela ordenada a través del texto, no a través de la imagen. Y eso es lo que genera esta situación. Entonces se trata de ver. Ahora, el ver con los ojos del Señor y armando nuevas categorías, partiendo del presente, viendo las problemáticas y en ese ver empezar a caracterizar lo que serían las configuraciones situacionales concretas, las singularidades. Ricardo hoy decía el abandono de los universales abstractos, o sea, dejar muchos a prioris que nosotros teníamos sobre la familia ideal, la escuela ideal, el alumno ideal, para empezar a ver la escuela tal cual se nos presenta, el mundo tal cual se nos presenta, y no ir del concepto a la realidad, sino primero la realidad, primero el ver esa realidad, y dejar a partir de ahí de predicar estos universales de la escuela argentina, puntos suspensivos, completen ustedes la idea. Hoy no podemos hacer una afirmación totalizante o generalizante acerca de cuál es la condición de la escuela, porque hay diversidad de situaciones. En los mismos contextos se dan trayectorias diferenciadas. Si nosotros tenemos que armar un programa de acción, lo primero que tenemos que hacer es una lectura inteligente de la configuración o del espacio que nos toca trabajar. Dentro de esa lectura tenemos que caracterizar a los actores con los que vamos a trabajar, por lo que sí o sí tenemos que tener una caracterización o una imagen o una interpretación de cuáles son las condiciones de los jóvenes y de las familias con las que nosotros tenemos que trabajar. Y eso implica armar mapas, implica hacer caracterizaciones. Ahora, uno no puede confundir el mapa con el territorio. O sea, el mapa es una construcción provisional para armar una guía de intervención. No es la realidad. Por eso lo de Francisco. La realidad es superior a la idea que nos hacemos de ella. O sea, el mapa es solo un instrumento. Si el mapa que yo construí en el 2015 me queda viejo para el 2016-2017, tengo que romperlo y volver a construir. Entonces, de manera continua, nosotros estamos ensayando interpretaciones porque vivimos en una sociedad móvil. No es una sociedad estática, no es una sociedad de la repetición. Estamos en una sociedad de la diversidad. Estamos en una sociedad en la que los cambios se producen demasiado rápidamente y nuestras categorías, nuestra percepción mental no acompaña a veces esos mismos cambios.